Televidente, danke. No, me introducí ainda. Bom, mande não. Pegar-me, pegar-me, pegar-me trazer roupa, pegar-me trazer roupa. Televidente, bem-vindo a outra edição de Time Out. Televidente, bem-vindo a outra edição de Time Out. Agora em Time Out nós temos nosso amigo Dr. Ricardo Vargas Semedar, o que nós vamos conversar de diferentes tópicos bastante interessantes. Nós vamos em Time Out. Cortica sin Nicolás Bimbach, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Vargas. Televidente, danke porque no te conozco, nosotros con el señor doctor Ricardo Vargas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Clarín. Bienvenido a nuestro programa, hermano. Mira, poner un sobrecarga sobre los atletas que tenemos, los atletas élites, ¿exige esto un cambio de mentalidad? Sí, Clarín, yo te podía decir las dos cosas. A veces no llegamos a la carga suficiente, porque el entrenamiento es una relación entre la carga y el reposo. Muchas veces yo no creo que por el tiempo que se le dedica a los entrenamientos, los atletas nuestros estén sobrecargados. Lo que están es mal dosificadas las cargas. O sea, porque imagínate, en el alto rendimiento los atletas entrenan 6 horas por día, y yo creo que en Aruba hay muy pocos atletas que entrenan 6 horas diarias. Entonces no se trata de sobrecarga, sino es que la dosificación es mala y la recuperación no la logran a tiempo. Entonces es importante controlar las cargas porque es un principio del entrenamiento en eso, en la relación entre el trabajo y el descanso. Pero tiene que ser bien dosificada esa carga, porque si no, no logramos que el atleta crezca en capacidades físicas, fuerza, resistencia, en resultados, y lo que hacemos es que lo sobreentrenamos o comienza a tener disminución de rendimiento. Okay. A veces están sobrecargados, pero no es porque estén recibiendo 10 horas de entrenamiento, sino es que las cargas no están bien distribuidas. Ya, yo comprendo eso, pero eso me trae la siguiente pregunta, es algo lógico que se deriva de la primera pregunta. ¿Cree usted que un centro de alto rendimiento ahora sería lo más propicio? Bueno, el centro de alto rendimiento, sea ahora o sea dentro de, si queremos cambiar el objetivo final, yo creo que Aruba ya hace mucho rato que está necesitando un centro de alto rendimiento, porque en los últimos 10 años que yo llevo acá hay un crecimiento de los deportes a nivel internacional, o sea, en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, hay un incremento y cada vez hay mayor cantidad de atletas
entrando por así decirlo, en el top, en el rendimiento alto. Entonces, un centro de alto rendimiento no solamente es para controlar las cargas, sino alrededor de un centro de alto rendimiento se pueden crear las condiciones para que el atleta entrene bien. Servicios médicos, entrenadores profesionales, buenas condiciones para preparar físicamente al atleta. Aquí nuestros atletas, la preparación física, y el Comité Olímpico está haciendo un esfuerzo muy grande en tomar de la mano la preparación física de los atletas, porque no hay preparación física de nuestros atletas eficiente, como tiene que ser. Muchos entrenadores solamente se dedican a la parte técnica, y un centro de alto rendimiento sería una salida muy importante, que te decía, en el mundo entero existe centros de alto rendimiento, Top Sport, para ayudar en la parte de nutrición. O sea, hay que crear un sistema adaptado a Aruba, porque Aruba es diferente por muchas razones a lo que vemos en otros países. Los atletas de Aruba son atletas del colegio urbano, son atletas que tienen 16, 17 años, entonces hay que adaptar esa forma, pero sí, yo creo que hay la intención de crear un centro de alto rendimiento donde se controlen muchas variables que tienen que ver con el rendimiento, va a dar un paso de avance en los resultados de Aruba, que lo va a necesitar para los próximos ciclos, ¿no? Si puedo comprimir lo que me está diciendo, mejor ayer y no mañana. Exacto, exacto. Porque es una necesidad muy, muy grande. Pero también una dificultad que vemos, usted también me lo contó unas veces, el nivel de nuestros técnicos tienen que subir, pero subir a un nivel para comprender el desarrollo como debe ser. Correcto. Es que todo va aparejado. Hay estudios internacionales, hay un estudio que se llama SPLIS, que demuestra qué hay que ponerle para lograr un alto rendimiento. Hay 9 elementos, 9 factores que intervienen en el rendimiento deportivo. Y eso está no solamente el atleta, ahí irían los atletas de mayor perspectiva de desarrollo. Estarían los entrenadores, habría o sea, garantizar competencias de preparación, necesitarían su puesto, o sea, suplemento, o sea, hoy el rendimiento deportivo tiene muchos elementos para lograrlo. No crean que solamente con ir a una competencia o dos logramos un resultado. No, eso es imposible. Así, hoy el rendimiento deportivo se ha convertido en muchas federaciones en un negocio, y las ciencias también están detrás. Hoy las ciencias aplicadas al deporte cada vez son más específica, más exquisita. Y nosotros en Aruba todavía estamos en la parte grosera, en la parte de sí, competir, pero no llegamos a los niveles del alto rendimiento, de top sport, que a nivel internacional se requiere, ¿no? Wow. Pero un centro ayuda a llegar a ese nivel. Correcto. Mire, yo siempre he dicho que la calidad hay que concentrarla, porque cuando hay pocos recursos, y Aruba no es de los que tiene muchos recursos, si concentramos la calidad y los recursos en un grupo de personas, podemos ofrecerle la mayor cantidad de los servicios. No es igual, claro, y eso en Aruba es difícil porque a veces creen que estamos discriminando a un grupo de atletas con otros. Tenemos que comprender que el alto rendimiento es discriminativo. En el alto rendimiento solo están los que pueden llegar a las medallas, los que pueden llegar a un resultado. Que hay un grupo de atletas que en federaciones entrenen, perfecto. Pero en Aruba muchas personas no comprenden eso y consideran que todos por igual tenemos los mismos soporte, que tenemos el mismo apoyo, y en el alto rendimiento no sucede así. Lamentablemente, no todos tienen la capacidad de poder llegar a ser campeón del mundo o a tener una medalla olímpica, un campeón panamericano. Esos necesariamente necesitan mayor atención en todos los aspectos, ¿no? Desde nutrición, alimentación, estimulación. Hay muchos elementos que hay que dar a ese grupo de atletas que, vuelvo, repito, un centro de alto entrenamiento es un sueño que yo siempre dije desde que llegué, que lo he hablado donde quiera que voy, y eso lo va a ayudar. El fútbol está queriendo hacer algo con academia, incluso recoge a los atletas en las escuelas, tiene un bus para llevarlo, hacen algunas tareas. Por eso digo que hay que ajustarlo a Aruba, porque es muy diferente Aruba a lo que pasa en cualquier país, en Brasil, en Panamá, en cualquier país del mundo. Tremendo. Televidente, naglasway mo tayo mga kortika sidiki. Oras biyak no si Masco, Dr. Ricardo Vargas. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best.
Frisian Flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando con nosotros. Nosotros estamos junto con el doctor Ricardo Vargas de Semedar. Doctor, todo lo que usted me dijo en torno al centro de alto rendimiento, quiero poner una palabra, quizás sea buena, quizás no. Podemos decir que cada atleta que pretende o quiere ir a un centro de alto rendimiento tiene que tener su pasaporte de entrada. Sí, tú has buscado la palabra pasaporte porque es la puerta de entrada a País. un estadio, a un paso superior. Correcto. Ciertamente no todos, por eso digo que es discriminativo, no todos los atletas pueden obtener ese pasaporte porque son los atletas que cumplen con ciertas normas que se deben establecer. No solamente resultados en competencias, también puede incluir somatotipo, características físicas, resultados. O sea, hay un grupo de... Eso hay que establecer los baremos, ¿no? Establecer las pautas o los requerimientos para poder entrar en el alto rendimiento. No todo el que quiera ir al alto rendimiento va a ir al alto rendimiento, porque el alto rendimiento necesita, y algo repito, la ciencia necesita mucho soporte para lograr una medalla. Y eso no se logra tampoco en un año ni dos. A veces hay que hacer proyecciones de 4 y hasta 8 años para que un atleta pueda lograr el rendimiento. Igualmente, una vez que estés dentro, si no cumple con todos los requisitos, sales de ahí también. O sea, el pasaporte te da la entrada, pero si tú no cumples con el proceso de que vas creciendo, también debes salir de ahí. Es cómo funciona el sistema del alto rendimiento, porque no todos los atletas que entran llegan, ¿no? Por muchas razones psicológicas, personales, ahí tienen que salir de ese proceso porque no cumplen con lo que establece el entrenamiento, las exigencias del alto rendimiento. Eso es normal. Una pregunta para usted, doctor. Alguien me dijo que usted era un judoka antes. No, yo no he sido judoka. Yo fui médico de la selección de judo de Cuba durante 12 años, médico de la selección femenina, que obtuvimos muchos resultados en campeones olímpicos, tenemos más de 10 campeones olímpicos, campeones mundiales, 2 campeones panamericanos. Muchos años trabajando directamente con el judo. Claro, hacíamos algo de judo, pero esa no era mi intención. Yo era el médico de la judoka. Y sí, sabíamos todos en cuanto al judo, tenemos gran experiencia de eso. Incluso tenemos publicaciones de trabajo que hemos hecho con el judo. Y hicimos, por suerte, tuve la suerte de trabajar con un entrenador que fue muy laureado, yo diría uno de los mejores entrenadores de judo del mundo, que realmente aprendí cómo hacer un atleta, cómo hacer un medallista desde nada, niño de 14 años y en 4 o 5 años ser campeón mundial juvenil. O sea, vi trabajar las medallas como un cincel, como se trabaja, desde la nada hasta ser un campeón olímpico, un campeón panamericano. Y eso me dio mucha experiencia de trabajar con esos atletas, muchos campeones, muchos fueron 2 veces campeones olímpicas, 3 veces campeones olímpicas, que te dan un background y un conocimiento práctico muy grande en cuanto a qué hay que hacer para ganar medallas, qué se necesita para lograr una medalla. Eso es una experiencia que tuve en el judo que yo creo que me marcó y me va a marcar para toda mi vida en mi experiencia como médico, ¿no? Tremendo. Felicitaciones, doctor, no sabía eso. Sí. Recientemente me dijo alguien. Televidente, Sí, ¿vos me puede escuchar? o sea, toda la Federación de Judo durante muchos años, sí, sobre todo el judo femenino, que fue uno de los deportes que más logros logró en Cuba, junto con el boxeo, fueron los 2 deportes que más rendimientos han tenido, el judo y el boxeo, y tuve la suerte de en los años desde el 98 hasta el 2011 trabajar Muy con bien. el judo femenino y ya le digo, indudablemente un aporte importante en la experiencia y el conocimiento. Televidente, habló el maestro mismo, doctor Ricardo Vargas de Semedar. Nós conversamos antes que iba centro de alto rendimiento. Nós queria que me será bem cava, não amanhã, pero anteayer, nem ayer, anteayer, me será bem bastante tempo cava. Mas sobre inando bota concentrar, bo qualidade, bo melhor atleta não, isso não com mais disciplina, isso não com mais tem hambre para chegar mais longe no ramo de deporte. E tá raia, tools não necessário também para poder desarrollar a mesa optimalmente. Doctor, gracias por todo. Sigue con el tremendo trabajo que está haciendo, doctor. Y nos vemos. Televidente, ahora en time out, doctor Ricardo Vargas, de Semedar.